Buenas noches con todos. Vamos a continuar con esta exposición. Nos hemos quedado dentro de todo lo que hemos visto sobre músculo, sobre los efectos fisiológicos que tiene cada uno de ellos y la activación que va a tener la, la acción de la planificación del ejercicio dentro de las fibras musculares. Pero dentro de lo que nosotros terminamos de trabajar la última vez fue en el tema de la manifestación de la fuerza. ¿Qué es lo que significa esto? Normalmente cuando nosotros realizamos una actividad específica, tanto como es el ejercicio planificado de fuerza, vamos a tener que considerar que los cambios que se pueden dar en este tipo de... Entonces, uno de los puntos claves es las cargas específicas que tiene, ¿no? Normalmente cuando nosotros hablamos de repetición máxima, que es un punto clave para comprender la fuerza, normalmente cuando nosotros ejercemos una acción específica, estamos hablando de una repetición. Significa que una acción ejecutada en los ejercicios de fuerza va a representar el 100% de todo nuestro trabajo y ese va a ser nuestro punto inicial. A diferencia de lo que vimos en los ejercicios aeróbicos, netamente vamos a darnos cuenta que este tipo de características está relacionado con VO2, CO2, frecuencia cardíaca, y vamos a tratar de verlo mediante medición de percepción del ejercicio. En el caso de la fuerza, nosotros no vamos a utilizar estos conceptos. Normalmente cuando vamos a hablar de fuerza, como hemos visto, estamos hablando de una contracción, una fuerza, una magnitud. Entonces, normalmente el ejercicio de fuerza está dosificado en una dosificación de un trabajo máximo. En este caso, para poder realizar nuestra fuerza, en el caso aeróbico teníamos que realizar un test de VO2 máximo, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros trabajamos en fuerza, lo que tenemos que hacer es un test que se conoce como RM. ¿Qué es RM? RM es la repetición máxima. Es la máxima fuerza que yo puedo ejercer en una determinada actividad para poder obtener una repetición máxima. Solamente es válido uno, no es que tengamos que hacer dos. Si yo hago dos, lo que pasa es que yo puedo hacer dos RM. No, ya no es un RM. El RM es la máxima repetición que yo tengo para ejercer cierto, ¿no? Por ejemplo, un press de banco, puedo realizarlo también eh, acostado, o puedo realizarlo un curl de bíceps en diferentes ejercicios. Ese peso, ese volumen de carga que yo estoy trabajando viene a ser mi 100%. Cuando yo comienzo a dosificar mi trabajo, comienzo a realizarlo de acuerdo a un RM. Entonces cuando vean acá 70%, 30%, se conoce como una dosificación del trabajo. Normalmente esto es al 70% de la repetición máxima, al 30% de la repetición máxima. Entonces los equilibrios entre fuerza netamente están abocados a ello, a buscar la máxima característica que se tiene cuando se trabajan este tipo de ejercicios submaximales, ¿no? Hay un concepto que se conoce como supramaximal que sí existe, ¿ok? Si yo les decía, ¿no? Si yo trabajo mi RM, ¿cómo yo puedo trabajar a mi supramaximal? Bueno, eso netamente es un trabajo digamos, de sobreesfuerzo. Normalmente hay personas que trabajan en estos niveles, pero netamente está abocados a tener muchos problemas porque pueden ocasionar hasta posibles lesiones, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora, dentro de estos aspectos hay aspectos que se toman en el entrenamiento. Normalmente entre un 100 y un 70%, que es una alta intensidad, estamos hablando de un entrenamiento submáximo, ¿no? Debajo de todo nuestro 100%. En este caso es donde se trabaja fuerza.
estamos trabajando de trabajar netamente fuerza y no hipertrofia. Todo proceso hipertrófico netamente está relacionado a este aspecto, ¿no? Pero acá se trabaja más el tema de fuerza. Mientras que cuando nosotros trabajamos entre el 70 y 30%, nosotros estamos trabajando más el tema hipertrófico. Y en menos de estas consideraciones, menos del 30%, ya estaríamos hablando de una fuerza explosiva, ¿no? Normalmente cargas muy pequeñas que podrían ocasionarnos una diferenciación en nuestro trabajo. Ahora, como lo habíamos estado viendo, para nosotros entender la capacidad de fuerza que tienen nuestros músculos tenemos que tener dos conceptos. La activación de unidades motoras, que está dentro de este aspecto. La unidad motora es aquella neurona que trabaja en diferentes fibras musculares y que va a ejercer una acción. La captación de unidades motoras es muy independiente de la formación que tengamos y del entrenamiento que podamos estar considerando. Entonces, cuando nosotros hablamos de las unidades motoras, netamente tenemos que ver que mientras mayor especificidad quiero tener, menor unidades motoras debo tener, o sea, menor fibras musculares debe tener mi unidad motora, ¿no? Y lo mismo sucede, ¿no? Cuando yo quiero cargar más fuerza, necesito trabajar con mayor unidades motoras. Entonces, el trabajo que se realiza en este tipo de acciones, tenemos que también trabajarlo con el sistema nervioso central, está relacionado mucho a los músculos agonistas y antagonistas. Hemos visto esta acción y lo que les comentaba inicialmente cuando trabajamos, ¿no? Nosotros tenemos músculos que netamente en una contracción están trabajando, pero en otra acción estos músculos están relajados y cuando vuelve a una posición original estos músculos cambian los roles. Entonces la acción agonista y antagonista netamente de nuestro ejercicio en el sistema de musculación es un punto clave para comprender esas acciones. Entonces la parte central está abocada en estas unidades motoras. Pero en el tema periférico estamos hablando ya cuando hablamos de la fibra muscular como tal. Para nosotros hablar de esta fibra muscular tenemos que tener que esto va a depender mucho del incremento de los números miofibrilares, el tamaño miofibrilar, la hiperplasia, reforzamiento del tejido cognitivo, cambios estructurales y densidad mitocondrial, ¿no? Estos aspectos están relacionados, como vuelvo a repetir, en acciones que puedan mejorar la capacidad que tiene este sistema muscular en ganar el volumen adecuado. Y dentro de ello están las acciones específicas de adaptación fisiológica. ¿Qué es este proceso? Normalmente cuando nosotros trabajamos en el tema de entrenamiento, el crecimiento muscular no está medido tan solo por una carga, sino está medido por señalizadores. ¿Qué quiere decir esto? Que para yo poder ocasionar una hipertrofia muscular, que es el incremento de la masa muscular por efecto del ejercicio físico, tiene que haber un estímulo. Como hemos dicho, el estímulo es importante. En este caso, la carga e intensidad va a determinar tanto la liberación de señalizadores intramusculares, es decir, dentro de nuestra célula muscular, va a haber señalizadores que van a activar el cascada o el sistema de activación que es el emetor. El emetor es la ruta para el crecimiento muscular que depende de muchos factores y que dentro de ello va a generar otros compuestos que señalizan la activación de la formación de crecimiento muscular. Mientras que cuando nosotros trabajamos en el área cardiovascular, en el área aeróbica, nosotros activamos otro sistema, que es el AMPK. El AMPK es el equivalente para generar mayor mitocondrias. Y si nosotros relacionamos mitocondrias, es mayor capacidad para utilizar oxígeno. Y como hemos visto, la utilización de oxígeno se da en los ejercicios aeróbicos. Entonces, por eso es que es muy importante entender la capacidad que tiene el entrenamiento para modificar aspectos fisiológicos. Y esta adaptación que se viene al entrenamiento son independientes de cada uno de los puntos accionares generales que se tienen cuando se trabaja este tipo de consideraciones, ¿no? Ahora, algo que normalmente se trabaja, y eso lo estábamos explicando hace un momento, es la carga, ¿no? Cuando nosotros hablamos de carga, es netamente el estímulo que nosotros queremos formar con el entrenamiento y que puede determinarse para cada deportista, ¿no? Como lo que os comenté previamente, para que podamos determinar una buena carga debe haber un test o una evaluación. Por eso es que cuando nosotros hablamos de carga, estamos considerando aquellos volúmenes de intensidad y que netamente están afectando el cambio metabólico.
Cuando nosotros hablamos de cambios metabólicos, tengamos en cuenta que estos aspectos afectan de una u otra manera las consideraciones efectivas y netamente negativas que nosotros podemos hacer. Una mala dosificación del entrenamiento, por ejemplo, podría ocasionar otra ruta metabólica que no es la que nosotros estamos buscando al momento de trabajar. También tenemos cargas mecánicas y cargas fisiológicas. Estos dos conceptos son importantes. ¿Qué es una carga mecánica? Esto netamente está comprendido por el tema de los mismos instrumentos que nosotros vamos a utilizar. Y la carga fisiológica es el efecto estructural o funcional que tiene el entrenamiento, ¿no? Estamos hablando de tanto cómo afecta al sistema fisiológico, justo lo que les comentaba, ¿no? El aumentar la cantidad de energía, la ruta energética que estoy utilizando o el efecto metabólico que podría estar determinando. Porque la acción de entrenar este tipo de entrenamientos, tipo de fuerza, no tan solo estamos viendo en el aumento muscular, sino también de otros aspectos como es la fuerza muscular, que en el deporte eso es importante porque está relacionado mucho a algunos tipos efectivos de deportes, como por ejemplo el powerlifting, el lanzamiento, que netamente son cargas explosivas, y esos afectos son los que nosotros queremos buscar. Entonces eso va a ir determinando cómo accionar eso. Ahora, como les había comentado, otro de los puntos claves es el esfuerzo o la percepción del esfuerzo que tiene, ¿no? Cuando hablamos de esfuerzo estamos hablando de las realizaciones que tienen entre una u otra acción. En este caso tenemos varios puntos que considerar. Tenemos que cuando nosotros trabajamos con cargas elevadas, esto también va a determinar cuánto nosotras repeticiones podemos hacer. Por eso es que hay una relación entre la cantidad de esfuerzo, la cantidad de volumen de carga y el número de repeticiones. Mientras mayor es el volumen de carga o peso que estoy cargando, menores repeticiones realizo. Es decir, mientras más me voy acercando a mi RM, menores repeticiones voy a hacer. Esa es una ley bastante, parece obvia, pero es una ley que se toma cuando se dosifica entrenamiento, ¿no? Entonces cuando trabajo al 70%, puedo hacer 8 a 10 hasta 12 repeticiones sin ningún problema. Entonces eso es importante para yo poder considerar. Y como están observando aquí, tenemos una percepción de esfuerzo del 1 al 10, siendo 1 lo más bajo y 10 lo más complejo, y que obviamente cuando yo quiero realizar una serie de repeticiones, tanto de un nivel alto a una máxima carga, voy a ver que estos van a ir diferenciándose, ¿no? Eso es importante para que nosotros lo podamos considerar al momento de trabajar. El Omni, como lo habíamos estado viendo, eso es una escala que se da netamente en ejercicios de resistencia, ¿no? Ejercicios aeróbicos. Ahora, otra de las cosas importantes que tenemos que ver es que tenemos que aprender a valorar la fuerza, ¿no? Hay ejercicios que netamente están relacionados a la fuerza muscular y estos van a depender mucho de la velocidad y la potencia que se requiere para poder determinar cierta cantidad relativa de fuerza requerida. Porque cuando nosotros trabajamos con fuerza estamos tratando de hablar de algo que se puede medir. La forma de medir la fuerza es una ciencia que se conoce como dinamometría. La dinamometría viene a ser el método en el cual nosotros utilizamos una herramienta, que en este caso es el dinamómetro, como una función para valorar el estado nutricional, reproducción barata y realizar varias especificidades, tanto de un nivel físico como un nivel de estado nutricional. ¿Por qué coloco el estado nutricional en este punto? Porque cuando nosotros trabajamos a este nivel, el estado nutricional también puede ser medido mucho con el tema de fuerza. No sé si ustedes, algunos colegas que deben trabajar en el área clínica, tienden a valorar en algunos aspectos, específicamente en tercera edad, la fuerza funcional. Y estos aspectos relacionados a la masa muscular son aspectos bastante comunes, ¿no? Pero en el caso del deporte no tan solo se ve la dinamometría manual, que es lo que estamos viendo acá, que es un equipo que netamente mide la fuerza de la mano, sino también tenemos dinamómetros que están relacionados mucho a la zona de las piernas, abdomen, y que son máquinas específicas que relacionan a
a un punto específico que relaciona al deporte, ¿no? Aquí están viendo, por ejemplo, valores referenciales sobre el dinamómetro. Acá hay un video que podríamos observar. No lo he colocado. Hay un video en el cual nosotros podemos ver estos valores referenciales que tiene y cómo se produce el efecto dinamómetro, de dinamometría. Normalmente el dinamómetro es útil para medir la fuerza y poder valorar un estado correcto, si está bajo o muy bajo. ¿Qué puedo hacer? Imaginemos que tenemos una persona de 25 años y esta persona aplica la dinamometría manual, que en este caso hay varias formas, no es la única, ¿sí? Está la posición de 90, estirado la mano hacia abajo, y la posición de frente. Normalmente se toma en 90 grados. ¿Cómo es esta posición? La persona de frente y el brazo de esta manera, ¿no? Y de esta manera se va a aplicar el dinamómetro. Como están observando aquí, esta posición de 90 grados es importante. No se jala, ojo, sino lo que se hace es una presión manual, en este caso con las manos. Tampoco se hace potencia, o sea, se tiene que agarrar y retroceder, porque cuando uno inicia, por ejemplo, de esta zona y ejerce una presión, la fuerza ya no es de tu mano, es la fuerza que tú estás ejerciendo por el movimiento y el desplazamiento de tus dedos hacia la máquina. Por eso que es muy importante tomar en cuenta el protocolo, ¿no? Los protocolos para poder aplicar este tipo de herramientas. Acá podemos ver cómo está, si la fuerza es correcta, es bajo, muy alto. Y eso también depende del equipo, ¿no? El equipo también es importante valorar porque cada dinamómetro tiene su propio protocolo y tiene sus propios valores referenciales, ¿no? No es que todos sean iguales. La idea es no estar por debajo para no tener posibles problemas netamente relacionados a ellos, ¿no? Ok, entonces ya centrándonos un poco más en la fuerza máxima como capacidad para nosotros desarrollar ciertos sistemas neuromusculares, netamente esto está relacionado al peso movilizado, ¿no? Como decía, un determinado peso que nosotros debemos movilizar para hacer una determinada acción. Para nosotros realizar una fuerza máxima tenemos que tener un grado de estímulo. Ojo, esto no se tiene que hacer tampoco, y algunas personas comprenden mal que la fuerza máxima se hace de un momento a otro. Eso también podría generarnos una lesión, ¿no? Hay una preparación de por medio. Y también el estímulo de la persona, ¿no? No olvidarse que el sistema nervioso está muy relacionado al sistema muscular, por eso es un sistema neuromuscular en donde hay un grado de estímulo no tan solo de percepción sensorial, sino también a nivel cerebral, que eso también está relacionado a aspectos internos, por ejemplo la capacidad de voluntad de la persona. Segundo, y va acompañado del siguiente, es la forma en cómo puedo hacerlo, porque si la persona realmente no quiere hacer el esfuerzo máximo, esto ya no es un test correcto, ¿no? Entonces tengo que tener en cuenta ello. La biomecánica, que es la adaptación que tiene cada test a la capacidad de la misma persona que está participando en este test, tenemos que tener mucho cuidado. Hay ventajas, por eso es que es importante tener en cuenta. Sistemas ligamentosos, los sistemas que obviamente que todos los que estén funcionando en ese tipo de medición tengan un grado bastante amplio de sinergia. Hipertrofia, coordinación y reactividad son dos acciones importantes que están delimitados, ¿no? La hipertrofia no tan solo habla de volumen, ¿no? No significa que tengo mayor volumen, tengo más fuerza, eso es incorrecto, ¿no? No necesariamente es eso, igual que tampoco porque tengo poca masa muscular significa que tengo menos fuerza, eso no es relacionado a ese punto. La coordinación es la forma correcta de ejecución y la reactividad es la explosividad que tiene, ¿no? Normalmente este test se conoce como test de RM y está directamente relacionado a los estímulos que nosotros vamos a tener. Esto normalmente se hace mediante un test de repetición máxima y un test de preparación. Normalmente hay que calentar, hay una preparación para poder obtener nuestro test de RM. Este video, por ejemplo, solamente quería que puedan observar la ejecución que se puede hacer. No necesariamente es un press de banca,
sino también es importante que la persona que está evaluando vea que se tiene que realizar un test de RM completo. Tiene que haber una persona de apoyo y hay que estar ahí muy atentos, porque al ser un test de RM, normalmente la persona podría estar a un nivel entre poder realizarlo o no realizarlo, ¿no? Solamente es uno. No es necesario hacer otro más. Estos test se evalúan mucho para poder dosificar las cargas. Esto se hace de manera paulatina. Hay protocolos que normalmente se hacen cada 2 a 3 meses o puede ser de cada mes o cada 15 días dependiendo a dependiendo de la forma de trabajo que esté realizando este trabajo. Hay otro test de RM. Hay otra forma también de ir relacionando. Hay un cuadro comparativo que si yo hago 4 repeticiones o 3 repeticiones estaría trabajando un 80-85%. Si hago 2 un 90-95%. Entonces este tipo de cuadros nos pueden ayudar cuando yo quiero sacar el RM de acuerdo a cuántas repeticiones puedo hacer. ¿Sí? La idea es que sea los más pequeños, no es 20 repeticiones, 16 repeticiones, no son repeticiones muy pequeñas para poder estimar cuánto podría ser el RM, ¿no? Ahora, hay diferentes tipos de test, no tan solo para ver RM, sino también para ver fuerza. Y esto es lo que vamos a ver para poder complementar la clase de hoy. Hay test para medir fuerza relativa del tren superior y normalmente se usan los press de banco, ¿no? En este caso sirve para evaluar todos los grupos musculares en la zona superior y que están relacionados netamente a este grupo, ¿no? Hombros, codo, muñeca y articulaciones. Estos específicamente tratan de valorar cómo está el estado funcional de esta zona y que esto pueda permitirnos obtener un resultado, ¿no? Acá, por ejemplo, están buscando determinar un RM y directamente estos aspectos pueden mejorar la condición física de la persona. Para eso normalmente se ve la cantidad de peso que ha cargado en su RM y lo dividen entre la fuerza corporal. Normalmente estos indicadores están relacionados en un estado adecuado, ¿no? Acá podemos ver netamente que en algunos deportes necesitamos que estos atletas tengan mayor fuerza en los grupos musculares superiores. Por eso es que es muy importante determinar en qué grupos, por ejemplo, en los levantamientos de pesa, ¿no? En donde utilizan los brazos específicamente, ¿no? Aquí están los valores que podríamos nosotros considerar normal y directamente en el caso del deporte, la mayoría de los deportes superan el 1, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. No necesariamente, específicamente en varones y en el caso de mujeres, estos sí pueden ir entre 0.5 hasta 0.6. Eso va a depender mucho del trabajo que tenga la mujer. Las mujeres normalmente cargan menor peso, entonces es normal esos valores, no es necesario que sea 1, ¿sí? Ahora, también hay otros test, como por ejemplo la evaluación de los tres inferiores, que normalmente está relacionada a la cadera, la rodilla, el tobillo y las articulaciones del pie. Es lo mismo, lo que estamos tratando de buscar es un RM y lo que vamos a tratar de obtener es que esta medición que nosotros podemos tener en este grupo tenga una relación, ¿no? entre el peso máximo que nosotros movemos y el peso corporal. Igual que el grupo anterior, hay deportes en donde necesitan que esta zona inferior sea mucho más explosivo, ¿no? Por ejemplo, Michael Jordan en el tema de baloncesto necesitaba mucha fuerza para realizar esos saltos y acrobacias que se realizan, por ejemplo, en el baloncesto, la fuerza de salto, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta en qué tipo de deportes yo lo podría estar aplicando, ¿no? Y nuevamente acá sí podemos ver, en el caso de nosotros podemos cargar hasta 2.5 del peso normal, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta eso. Obviamente que las mujeres en este caso podrían llegar hasta cargar fácilmente casi la misma cantidad que podría cargar un varón promedio. Obviamente que el deportista varón va a cargar más y eso es una acción bastante común, ¿no? Normalmente esta zona específica hay que tener en cuenta también con la capacidad de poder cargar o tenemos limitantes, ¿no? Hay zonas específicas como la anatomía del cuerpo que limitan a utilizar al máximo o una mala ejecución que podría generar hasta alguna lesión.
Hay test, por ejemplo, de resistencia para ver netamente cuánto tipo de ejercicios yo puedo realizar en una sola ejecución. Y en este caso estamos viendo acá algunos. Por ejemplo, la posición que se tiene con la posición de manos, que podemos entenderlo como un push-up o una plancha, que en este caso hay dos, uno para hombres y para mujeres, y que se evalúa netamente cuánto es la cantidad que puedes realizar, ¿no? Eso netamente es un punto bastante importante e interesante para poder considerarlo. Hay otros que son la resistencia muscular de la zona abdominal, que netamente sirve para ver cuántos es la cantidad de ejercicios, por ejemplo en crunch, que puedes realizar siguiendo un orden adecuado y cuántas repeticiones puedes realizar. Hay otros tipos de ejercicios como por ejemplo el squat test, que consiste en realizar la mayor cantidad de sentadillas libres, y esto también permite evaluar netamente cómo está relacionado y cuántas repeticiones puede realizar de una manera efectiva, ¿no? Y por lo tanto, cuando nosotros hablamos de todo este entrenamiento fitness, este entrenamiento muscular, netamente vemos que estos están relacionados mucho a los aspectos de salud y desempeño físico, que es importante. No olvidarse que la funcionalidad muscular tiene un efecto muy claro en el tema de posibles efectos que tiene con la salud, específicamente en procesos de inflamación. A diferencia que lo que tenemos un concepto negativo, que es el exceso de grasa es la causa de la enfermedad, ¿no? A veces en el tema de salud hay que cambiar un poco los chips, y directamente el tema no va con el exceso de grasa, que es un órgano inflamatorio que genera sustancias netamente proinflamatorias y que desencadena los procesos en algunos casos de enfermedad. Sin embargo, el problema más claro que se está viendo es que la disminución de masa muscular o la menor masa muscular es la causa más crucial de que estos problemas del exceso de grasa sean mucho más digamos violentos, ¿no? Por eso es que algunas personas pueden tener sobrepeso pero tienen una buena masa muscular cuidada, entrenada, básicamente podría generar un mejor estilo de vida, ¿no? Entonces esos puntos son importantes para nosotros entender este punto, ¿no? Entonces no tan solo vamos a ver desde el punto de vista de salud, sino también en la masa ósea, en la glicemia, en el perfil metabólico, el perfil lipídico y en los valores de presión arterial, ¿no? Normalmente cuando hablamos de masa ósea estamos hablando de la fuerza ejercida, ¿no? Hay un análisis en fisiología, específicamente en fisiología ósea, en donde la acción de fuerza que recibe la fuerza de tensión de los huesos genera que este osteoclasto, que es la degradación netamente común de la masa ósea, no se vea afectando tanto como lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos en los huesos un proceso de reabsorción y absorción de calcio y fósforo. Estos procesos de intercambio normalmente se pierde más calcio del que nosotros consumimos. Entonces el ejercicio físico en fuerzas de tensión ocasiona que estos procesos no afecten tanto, sino que mejore la capacidad que tiene el músculo de reabsorber esos calcios, ¿no? Y también los posibles casos de osteoporosis, específicamente en mujeres. Ojo, en el tema de la triada femenina, que es un tema en donde la mujer sufre mucho de osteoporosis por estos temas, no es por estos aspectos, sino por los efectos hormonales, ¿sí? Ojo, los ejercicios de fuerza también controlan muy bien el tema glicémico. Por eso es que están relacionados mucho a los ejercicios de fuerza. Específicamente a la liberación de los GLUT4, pero no estimulados por insulina, sino por otros aspectos. El perfil metabólico netamente es el tema de reducción de la carga de insulina, y por último el perfil lipídico, que es mejorar el control del tipo de colesterol que nosotros tenemos. Eso es por la utilidad que usemos en la acción del ejercicio físico. Y la disminución de la presión arterial, que hay un debate porque hay ejercicios que demuestran que netamente no están solo los ejercicios de fuerza los que mejoran la presión arterial, sino la combinación tanto de ejercicios aeróbicos con ejercicios de fuerza específicamente. La composición corporal es un punto clave, eso netamente lo van a ver más adelante, o ya no sé si ya lo vieron en el tema antropométrico.
El aumento del metabolismo basal. Hay muchos estudios que indican que el aumento de masa muscular mejora el mantenimiento del peso en el tiempo, ¿no? Y es porque mejora que nosotros tengamos un mayor gasto de energía producto de aumentar la masa muscular, y por lo tanto manejamos mejor nuestro peso en el tiempo y podemos prevenir un aumento de grasa corporal. El otro punto es el retardo sarcopénico, que es un tema bastante común cuando nosotros comenzamos a deteriorar nuestro cuerpo producto de la edad, y eso se ve en edades mucho más avanzadas. Un mejor manejo obviamente que va a tener un menor acontecimiento en este punto, ¿no? Y afectos como también es el tema de disminución del riesgo de cáncer de colon, ¿no? Entonces, tenemos varios aspectos que van a mejorar, no tan solo desde el punto de vista del performance, sino también a nivel de la salud, ¿sí? Entonces, este es el aspecto que nosotros vamos a tener en cuenta cuando consideramos a la masa muscular, a la fuerza y al entrenamiento específico para generar cambios que nos puedan visualizar. Ojo, la dosificación de las cargas está específicamente relacionada al objetivo. Si yo quiero aumentar fuerza, tengo que dosificar ese tipo de repeticiones en una determinada cantidad de volumen. Y lo mismo sucede si yo quiero trabajar en otro tipo de zona.